Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Michael Penfold, quien es investigador de políticas públicas, también experto en economía política, profesor asociado del IESA, bueno, y opinador permanente en los medios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy va, bien, Michael? ¿Cómo te va? encantado. Un Gracias por placer venir estar al aquí en tu programa. programa hoy. Bueno, es muy difícil hacer futurología, pero a mí me gustaría hablar un poco de escenarios de cara al proceso electoral del 20 de mayo. ¿Cómo puede amanecer Venezuela el 21 independientemente de los resultados o de acuerdo a cada resultado que se pueda dar ese día? Mira, Venezuela el 21 de mayo va a amanecer con los mismos problemas que tenemos hoy y por donde vamos agravados por el tema hiperinflacionario. Tenemos en este momento la crisis migratoria más importante del hemisferio occidental históricamente hablando. Tenemos una contracción económica que para finales de este año va a ser ya más del 50% del PIB y un colapso de la industria petrolera, en particular de la producción petrolera, que se viene acelerando desde el año pasado y que sigue cayendo de manera muy importante. Entonces el país va a amanecer con esas restricciones y con la necesidad de resolver ese problema. Y con un problema de credibilidad. O sea, yo creo que el principal dilema del 21 de mayo, si gana Maduro, es un problema de credibilidad y de legitimidad desde el punto de vista internacional muy importante que va a agravar muchos de estos problemas, en parte porque Venezuela está sometida a unas sanciones que impiden reestructurar su deuda y Venezuela necesita acudir a los organismos multilaterales y acudir a un proceso de reestructuración muy importante de su deuda para poder enfrentar los desequilibrios macroeconómicos que tenemos. Eh, y en caso que haya una sorpresa, implica también un reacomodo, porque estamos hablando de un país donde las instituciones no están operando, es decir, tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que nadie reconoce, tendríamos una transición a enero del año entrante de 8 meses, también muy complicada, es decir, es un ambiente tremendamente incierto en caso que esa elección del 20 de mayo ocurra, porque de aquí al 20 de mayo también puede ocurrir que por razones propias de la dinámica política interna venezolana, esas elecciones puedan llegar a posponerse incluso. Claro, son escenarios que están allí en el ambiente. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de que el presidente Maduro llegara a ganar las elecciones, vamos a suponer, reforzando el primer escenario que tú planteaste, ¿cuál es el margen que él puede tener para revertir esos peligros que tú señalabas? Por ejemplo, que no sea reconocido internacionalmente, que tenga un problema de legitimidad por todo lo que ya conocemos, que los problemas económicos se agraven. Él tiene margen de dar una vuelta en U, de abrir un proceso de negociación política, incluso con la oposición, de negociación con los factores internacionales que han venido enfrentándolo. Yo creo que la capacidad de maniobra del gobierno para enfrentar las restricciones económicas, en particular, sin un reconocimiento internacional, son muy limitadas. Principalmente porque Venezuela en este momento está quebrada. O sea, Venezuela necesita financiamiento para estabilizarse económicamente y frenar este proceso hiperinflacionario. Y por otro lado, para reconstruir el sector petrolero, que implica una atracción masiva de inversión, sobre todo de carácter privado. Entonces, con las sanciones económicas que tiene hoy Venezuela, que en particular impiden reestructurar nuestra deuda, en el fondo resolver ese problema con ese tipo de restricciones para el gobierno de Maduro va a tener un margen de maniobra muy pequeño, por no decir es prácticamente nulo. Eh, y por otro lado, tienes un problema que si bien los países latinoamericanos y Estados Unidos y Europa no van a reconocer esa elección, en particular el Grupo de Lima, en general, más Europa, probablemente esas elecciones no sean reconocidas, va a implicar una tensión permanente desde el punto de vista del gobierno. Entonces, el problema de gobernabilidad, es el problema de Venezuela, es que al final del día, para poder restablecer la gobernabilidad, tú necesitas 4 cosas que son fundamentales. La primera necesita que la Asamblea Nacional vuelva a operar, que sus poderes sean realmente restablecidos constitucionalmente.
requiere además un proceso consensuado para poder pasar reformas muy importantes por la Asamblea en materia de estabilización económica. Necesitas atender la emergencia social, es decir, estamos hablando de un país que tiene una crisis migratoria muy importante, donde los servicios públicos están colapsando y donde prácticamente el 90% de la población está viviendo una situación de pobreza y más del 50% ya en una situación de pobreza extrema. Entonces, la emergencia social es inmediata. Y necesitas adicionalmente reactivar el aparato productivo venezolano. Entonces, al final del día, la única forma de hacer eso es con un gobierno que resuelva esas cuatro cosas. Y para mí el gobierno de Maduro, emergiendo a un ganador después del 20 de mayo, sin ese reconocimiento internacional, va a tener muchísimas limitaciones para poder alcanzar ese objetivo. Sin embargo, fíjate, por ejemplo, hace unos meses, o cuidado si menos, era un escenario muy probable que Estados Unidos se decidiera atacar a Corea del Norte, por ejemplo. No lo hizo en Corea del Norte, lo hizo en Siria, en un ataque, digamos, una operación muy localizada, pero lo hizo. Y ahora, bueno, hemos visto cómo hay un proceso ya de negociación con Corea del Norte y, digamos, entre las dos Coreas y también con Estados Unidos. Es decir, todo en política es posible. Así es. Y es algo que de repente pudiera llegar a ocurrir en Venezuela. Tú puedes tener un gobierno que después del 20 de mayo emerja tratando de distender la situación política y sobre todo el tema internacional. Para ganar gobernabilidad. Para tratar de ganar gobernabilidad. Uh-huh. Y tú puedes tener un gobierno que incluso abra la posibilidad de cambiar ciertos aspectos de un modelo económico que ya no funciona y que ha quebrado al país, fundamentalmente. Entonces, pero eso no depende solo de la comunidad internacional. Es decir, eso pasa por restablecer la gobernabilidad, la constitucionalidad, el Estado de Derecho y sobre todo comenzar a construir unas instituciones que permitan mediar los conflictos actuales y los futuros que van a venir, claro, en un ambiente que es tremendamente complejo, porque es un ambiente socialmente marcado por un dramatismo muy grande, el que estamos viviendo ahora. Entonces la conflictividad también está allí. Entonces, ese ambiente es un ambiente complejo y si bien la comunidad internacional va a ejercer presión para tratar de obligar al gobierno a hacer concesiones, no solo económicas, concesiones institucionales muy importantes, pues probablemente ese proceso se dé, pero va a ser un proceso además cargado por muchísimo escepticismo, porque el país en este momento se siente huérfano. Ese es un país que no tiene liderazgo, es un país donde no hay credibilidad, es un país que quiere cambio pero no lo obtiene, y es un país que en el fondo piensa que el gobierno no le puede dar ese cambio. 68% de los venezolanos piensan que el gobierno de Maduro no puede dar ese cambio, y también tienes un porcentaje muy similar desde el punto de vista del mundo opositor que tampoco cree que lo puede dar. Entonces, en el fondo, restablecer la credibilidad pasa por restablecer la expectativa de futuro en el país. Entonces, el tema internacional es importante, fundamental, pero el tema doméstico, el tema nacional, es un tema, a mi juicio, fundamental por la envergadura de la crisis y el colapso económico, fíjate, y social que vivimos. Michael, ahora el gobierno haría esas concesiones en el ámbito institucional por estado de necesidad, no por convicción. Y cualquier cosa que haga en materia de negociación es por estado de necesidad. El gobierno ha demostrado durante mucho tiempo que no cree o que no obtiene ganancia de la negociación política. Solamente ha ganado tiempo, no ha podido ganar otra cosa hasta ahora, ¿no? Mira, tú sales de este tipo de crisis cuando hay credibilidad. Y la credibilidad pasa por romper con creencias previas y con comportamientos previos. Entonces, aquí tienen que haber concesiones que sean tan importantes para el chavismo y también para la oposición, incluso para la misma comunidad internacional que está involucrada en Venezuela, que la gente perciba que hay un cambio que es definitivo y que es irreversible, que la comunidad internacional perciba que Venezuela efectivamente gira a un proceso que permita restaurar esa gobernabilidad, y los inversionistas perciban que ese cambio es permanente y es creíble
y va a generar confianza y por lo tanto cambien sus expectativas en materia de inversión con respecto a Venezuela, lo cual es fundamental para el sector petrolero. Vamos a hacer una pausa, Michael, y al regreso me gustaría evaluar ahora el otro escenario, una eventual derrota del presidente Maduro, el triunfo de Henry Falcón o de cualquier otro de los candidatos, pues, porque todo puede pasar. Así que bueno, hagamos la pausa y ya regresamos.